¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el mismo momento en que una persona se va? No cualquier otro día, no en un funeral, no cuando el recuerdo se desvanece, sino en el momento en el que la respiración se detiene y todo lo que era el cuerpo de repente se convierte en nada. ¿Dónde termina la conciencia? ¿Se disuelve como humo en la oscuridad sin rostro, o permanece, mirando, escuchando, tratando de alcanzar? Ahora imagina, estás sentado solo en una habitación. Todo está en silencio, solo un susurro de silencio. Y de repente, en el aire, a tu lado, no desde un altavoz, no desde una pared, suena una voz desde el espacio. Extraño, familiar, de otro mundo. Él dice, estamos vivos, no nos fuimos, estamos aquí, y estamos intentando contactarte. Esta no es una obra de ficción, ni una escena de una película, ni la historia de un loco. Estas son palabras reales grabadas en cinta, pronunciadas por voces que, según los testigos, no pertenecían a humanos sino a almas. A las almas que hace mucho tiempo dejaron este mundo. Y el que escuchó estas voces primero, el que se convirtió en el puente entre los mundos, fue un hombre llamado Leslie Flint. Él no vestía hábitos monásticos. No descubrí la religión. Él no pidió creer. Él simplemente escuchó. Y lo transmitió. Flint nació en Londres en 1911. Su infancia fue difícil, casi descolorida por el dolor y la soledad. Sin padre, con una madre más interesada en los fans que en su propio hijo. Creció en el frío, en silencio, en el cine, donde su madre lo dejó toda la noche, no por amor al arte, sino para deshacerse de él. Y en esa oscuridad, entre las sombras de la pantalla, Leslie sintió algo diferente por primera vez. Algo que susurraba no desde la pantalla, sino desde detrás de ella. La primera vez que ocurrió fue cuando tenía 8 años. Él regresó a casa y ese día la tía Nellie estaba visitándolos, pues acababa de enterarse de la muerte de su esposo en el frente. Leslie escuchó, no intervino, no comprendió el dolor de los adultos, pero de repente, junto a ella vio a un soldado. Ese mismo, sin palabras, solo una imagen parada cerca. Desapareció casi inmediatamente, pero cuando la tía sacó la fotografía, el niño reconoció el rostro. Me enteré con seguridad. Así lo dijo. Él dijo la verdad. Y por ello recibió una bofetada en la cara. De mi propia abuela. Por lo que vi. Verá más tarde. La mujer con la marca de nacimiento, el extraño que estaba en la cocina, el que era amigo de la abuela y había muerto recientemente. Él lo contará otra vez. Y una vez más, recibirá una bofetada en la cara. Los profetas no nacen así. Así nacen los médiums. Aquellos que no tienen miedo de ver suelen ser tratados de este modo. Se les avergüenza, se les silencia y se les convence de olvidar. Pero Leslie no lo olvidó. Él escuchó. Y con los años comencé a escuchar más claramente. Se convertirá en un hombre cuyo nombre quedará inscrito para siempre en la crónica mística del siglo XX. El hombre a través del cual hablaron los muertos, no con su voz, sino con la suya propia. Un hombre que fue testigo de un secreto en el que la mayoría de la gente prefiere no pensar hasta el último segundo de sus vidas. Puede que no lo creas. Quizás te rías con escepticismo. Pero las voces que conoceréis más adelante están grabadas. E incluso los científicos se vieron obligados a admitir, esto no es un engaño. Y si te quedas, los oirás. Escucharás a quienes nos cuentan. La muerte no es una puerta que se cierra. Es un umbral tras el cual todo comienza. ¿Estás listo para entrar? Entonces quédate. A partir de ahora no será más fácil. Pero, más cierto. ¿Cómo suena la voz del alma? No metafóricamente, no en un sueño, no en una imagen, sino en realidad. Cuando estás sentado en la oscuridad y de repente, de la nada, un poco a un lado tuyo, no de la boca de una persona, no de un altavoz, sale una voz. Legible, privado, con carácter, con aliento, con emoción. Es como si alguien sin cuerpo se volviera tangible en el sonido. Esta es la voz directa, un fenómeno raro que poseía Leslie Flint. No solo clariaudiencia, no solo mediumnidad. No es un susurro interno, no es un contacto mental. Es un sonido físico que todos en la habitación oyeron. Y más de una vez. Y no dos. Y no solo.
Flint no pretendió sentir ni adivinar. Él me dejó hablar. Y esto es lo que dijeron. Las voces que sonaban durante sus sesiones siempre aparecían cerca, con un ligero eco, como si alguien estuviera de pie a un lado, ligeramente por encima del nivel de la cabeza. Y lo más importante, no era su voz. No en timbre. No por la entonación. No respirando. Eran diferentes, hombres, mujeres, ancianos, niños. Almas con carácter, historia, acentos, con peculiaridades en el habla que el propio Flint no conocía, no podía imitar, no quería fingir. Y lo más sorprendente fue que esas voces podían grabarse, con una grabadora normal, en la película. Y grabaron. Las sesiones se llevaron a cabo en locales cerrados y seguros. Flint estaba atado a una silla. A veces, a la batería. A veces dirigía la sesión con agua en la boca. A veces con la boca sellada con cera. Todo esto está bajo la supervisión de escépticos, científicos que monitorean cada detalle. Y aún así, en estas condiciones, las voces seguían sonando. No eran susurros. Estos no eran sonidos sibilantes. Estas fueron conversaciones. Diferente. A veces triste. A veces lleno de luz. A veces son muy personales, tan íntimos que te ponen la piel de gallina. Y a veces están dirigidas a todo el mundo. Los escépticos intentaron demostrar que era un truco. Esto es técnica. Es mágico. Pero cada vez nos encontrábamos con algo que no encajaba con la explicación. El físico William Bennett, que participó en los experimentos, admitió abiertamente: las ondas sonoras registradas en la grabación no se originaron en la boca del médium. Y esto es una violación directa de las leyes de la acústica ordinaria. Las voces no solo hablaban, venían de otro espacio, de una frecuencia diferente, de otra dimensión, pero eran reales. Leslie no pidió que le creyeran. Él no exigió adoración. Él no construyó un culto. Él simplemente estaba haciendo lo que creía que era su trabajo: ser un canal. Un canal a través del cual puedan llegar hasta nosotros. Digamos que están vivos. Que aún no ha terminado. Que la muerte no es silencio, sino otra forma de voz. No era un regalo del que presumir. Era una carga que llevaba encima. Y en esta carga hay un gran servicio. Porque no todo el mundo puede oír. Pero alguien tiene que hablar. Y Leslie habló, con su voz. Y hoy escucharéis lo que fue transmitido a través de él por aquellos a quienes llamamos los muertos. Pero, ¿quién está realmente más vivo que muchos de nosotros? Cuando un hombre afirma hablar con las voces de los muertos, no puede esperar aplausos. A la sociedad no le gusta quien oye más que el resto. Y más aún aquellos que se atreven a hablar de ello en voz alta. Un escéptico no siempre es un enemigo. A veces es una persona asustada la que se aferra demasiado a la imagen del mundo como para permitir que entre en ella siquiera un rayo de otra realidad. Desde el momento en que el nombre de Leslie Flint empezó a escucharse en las sesiones espiritistas públicas, comenzó la caza. No con antorchas, con micrófonos, aparatos de medición, precintos en las puertas, observadores en la sala, con las manos atadas y la boca llena de agua. Cada sesión es una prueba. Cada actuación es como un interrogatorio. Pruébalo. Enséñamelo. Fíngelo otra vez. Explícame cómo lo haces. Pero Leslie no lo explicó, porque no lo creó él mismo. Él simplemente lo abrió. Estaba sentado en una silla. A veces, en silencio, con los ojos cerrados. A veces relajado, casi distante. Y en el aire junto a él, apareció una voz. Y esa voz no era la suya. Incluso aquellos que vinieron a denunciarlo lo admitieron. Porque la voz era diferente, en el timbre, en el ritmo, en la respiración, en la edad, en el origen. A veces con acento. A veces con un defecto del habla. A veces, con entonaciones reconocibles de personas fallecidas hace mucho tiempo. Para descartar falsificaciones se invitó a científicos. Entre ellos se encuentra el físico William Bennett, un hombre de pensamiento racional, alejado del misticismo. Participó en experimentos realizados en el aislamiento absoluto de Flint. El médium estaba sentado en una habitación cerrada. Su cuerpo fue fijado a una silla para evitar cualquier movimiento. La boca estaba sellada. A veces, literalmente, con cera.
En algunos casos, mantenía agua en la boca sin detener el sonido. La habitación tenía micrófonos ocultos. La película estaba girando. Los segundos iban contando hacia atrás. Y aún así, a pesar de ello, la voz sonó. De la nada. Fue imposible determinar la fuente del... La onda sonora fue registrada, pero no salió del cuerpo. Fue como si apareciera en el espacio, cerca, como si alguien estuviera detrás de ella. Pero no había nadie. Fue un momento en el que la ciencia, acostumbrada a medir y describir todo, se encontró en silencio. Cuando los dispositivos se registran, pero el lenguaje no puede explicarlo. Cuando la materia dice, esto es imposible, pero los hechos dicen, esto es. Y ahí fue cuando empezaron las verdaderas dudas. No en Leslie, y en la idea del mundo en que vivimos. Si la voz puede sonar fuera del cuerpo, significa que no todo lo que suena pertenece al cuerpo. Si el alma habla significa que no ha desaparecido. Y si se quedó, significa que no estamos solos. Leslie ha continuado desde entonces. No puso excusas. Él no discutió. Simplemente abrió la puerta, una y otra vez. Y detrás de esta puerta se oían las voces de los que habían partido. Y no solo estaban hablando de cosas personales. Hablaron del mundo, de la muerte, del hombre, del futuro. En la siguiente parte escucharás cómo empezó todo, el primer encuentro con el espíritu, los primeros golpes hacia la verdad y la primera profecía que cambiará toda su vida. Todo camino hacia el otro mundo no comienza con una sesión o un milagro. Comienza con la soledad. El silencio, el rechazo, mirar una pared donde nadie responde. Todo esto prepara el alma para algún día escuchar algo diferente. Leslie era una niña que no se esperaba. No porque fuera malo, sino porque los adultos no tenían tiempo para él. Su madre, ocupada con sus novelas, lo llevó al cine como una niñera lleva una maleta, no con cariño, sino para librarse de él por la noche. Se sentó en la oscuridad mientras las caras se movían en la pantalla y vio más de lo que le permitían ver. Creció en el caos. No le enseñaron a amar. Le enseñaron a permanecer en silencio. Y quizás ese fue el comienzo. Porque cuando todo alrededor está en silencio, el mundo empieza a sonar desde dentro. Tenía 8 años cuando ocurrió lo primero. Un día sencillo. Escuela. Regreso a casa. La tía Nelly está de visita. Ella vino a contar que su marido murió en la guerra. Leslie simplemente se quedó allí parada. Yo escuché. Y de repente lo vi. Un soldado apareció junto a ella. Claro, distinto, no como la imaginación, no como un sueño. Se quedó allí como si estuviera vivo. Observó. No lo dije. Y desapareció. Y casi inmediatamente la tía sacó una fotografía, y en ella aparecía precisamente esa persona. El muchacho, sin saber lo que seguiría, dijo la verdad. Él simplemente dijo, lo vi. Estaba parado a tu lado. Y por esto recibió una bofetada en la cara. Porque a los adultos no les gusta que los niños digan cosas que no deberían decirse. La segunda vez ocurrió en la cocina. Regresó a casa. Escuché una voz. Femenino. Entró y vio a una mujer parada en la mesa, con un lunar en la barbilla. Ella desapareció. Se lo describió a su abuela, hasta el más mínimo detalle. Y oí como respuesta, así era mi amiga. Pero murió hace un mes. Y de nuevo, una acusación de mentir. Y una vez más, una bofetada en la cara. Así aprendió Leslie Flint a guardar silencio. Pero no lo olvides. No negó lo que había visto. Se convirtió en portador. Un depósito de secretos que nadie quería escuchar. Para él, ver se convirtió en la norma. Pero hablar estaba prohibido. Así nacen los conductores entre mundos. No entre los que hablan en voz alta, sino entre los que saben en su interior pero permanecen en silencio durante mucho tiempo. Y cuando cumplió 13 años, consiguió un trabajo en un cementerio. No por romance, por necesidad. Pero fue allí, entre las tumbas, el silencio y el sol poniente, donde se dio cuenta por primera vez de que lo que sentía era real. Un día escuchó a 2 jardineros discutir, uno se reía de la creencia en el más allá, el otro guardaba silencio. Leslie no pudo resistirse a decir, los veo, sé que están ahí. Y en respuesta oí risas. Y un consejo, calla, porque si no, acabarás con los psiquiatras. Y aún así,
A pesar de su miedo, comenzó a buscar iglesias, sermones, libros. Buscaba una respuesta que no encontraba en ninguna parte, porque las respuestas que le ofrecieron eran demasiado estrechas para lo que sentía en su alma. Buscó a aquellos que sabían que la muerte no era el final. Y un día lo encontré. La siguiente parte trata sobre esto, sobre conocer al primer médium que lo cambió todo, sobre la profecía que determinó el destino, y sobre la voz que decía, serás uno de nosotros. El destino siempre conduce silenciosamente, como si estuviera al borde del abismo. Al principio no sabes por qué vives. Y luego conoces a alguien que habla tu camino en voz alta. Leslie buscó durante mucho tiempo. Entraba en las iglesias, se sentaba en un banco entre los creyentes y escuchaba a los sacerdotes. Pero cada palabra que sonaba desde el púlpito resonaba en él con vacío. Hablaban de Dios, pero no de almas. Sobre el más allá, pero solo en metáforas. Sobre el cielo y el infierno, pero no sobre los que todavía viven allí. No esperaba una teoría. Esperó la confirmación. Quería encontrar a alguien que dijera, sí, no estás loca. Sí, ya ves. Sí, existe. Y lo encontró, completamente por casualidad, como siempre ocurre con aquellos encuentros que están destinados. Fue una sesión de medium. Público. La sala, la gente, una ligera tensión, un susurro de anticipación. Una mujer llamada Annie Jones estaba de pie en el escenario y parecía mirar fijamente al vacío. Y entonces empezó a señalar a la gente, a gritar nombres, a repetir frases que parecía que solo ellos podían saber. Leslie se mostró escéptica. Estaba buscando cómplices. Intenté ver si el público estaba participando. Fue en ese momento que ella lo señaló. Al chico que estaba sentado más tranquilo que los demás, mirando con duda. Y ella dijo, hay un espíritu llamado Luis a tu lado. Te agradece por limpiar su tumba y dejarle flores. La sala se congeló. Leslie es ciega. Adentro. Porque hace apenas un día estaba limpiando una tumba abandonada. En él estaba un hombre, Edwin Lewis. Su profesora de dibujo. Quienes elogiaron su lápiz vieron en el talento. El que murió hace 2 años. Nadie vio a Leslie en esta tumba. Nadie sabía que él estaba allí. Y entonces esa voz, a través de una mujer que nunca había visto, dice, gracias. Y no solo así. El medio agregó, harás lo mismo que yo. Te convertirás en una voz entre mundos. Y descubrirán cosas sobre ti. Él no sabía qué decir. Él no lo creyó. Simplemente se fue. Pero no pudo olvidarlo, porque en ese momento hubo un eco en él. Fue como si alguien dentro se despertara y dijera, sí, eres tú, esto es lo que viniste a buscar. A partir de ese día comenzó una nueva etapa. Él no buscó más. Él empezó a tomarlo. Quedaban largos años por delante. Dudas, sospechas, investigación y voces. Miles de voces. Cada uno con un mensaje, cada uno con una petición. Que los vivos oigan. En la siguiente parte escucharéis lo que dijeron estas almas, lo que nos quieren transmitir, y por qué algunas personas no pueden irse, sino que se quedan aquí, cerca. Algunas personas mueren y desaparecen, y otros no se van. Ellos permanecen, no en el cuerpo, no en la casa, no en el cementerio. Permanecen en el espacio intermedio, donde no hay relojes, no hay tiempo, no hay puertas, solo existe el deseo de ser escuchado. Después de que Leslie Flint aceptó su camino, las voces comenzaron a llegar a su vida. Al principio eran débiles, como el viento que agita una cortina. Entonces, más claro, como un aliento susurrando detrás del hombro. Entonces con nombres, con historias, con revelaciones enteras que no podían ser inventadas, ni predichas, ni olvidadas. Habían muchos de ellos. Eran demasiados para que todo fuera una coincidencia. No vinieron solo a hablar. Vinieron a advertir. Uno de los primeros fue Lord Birkenhead, ex canciller supremo de Gran Bretaña. Murió en 1930, un hombre de poder, razón y lógica. Y fue él, precisamente, quien vino a decir: la muerte no es el final, pero tampoco es libertad.
Si te fuiste por la fuerza, no te fuiste. A través de la voz de Leslie dijo que aquellos que mueren contra su voluntad, aquellos cuyas vidas se ven truncadas de forma repentina, trágica, sin darse cuenta, permanecer bloqueado, no por el castigo de alguien, no según el escenario religioso, porque su conciencia no está preparada para comprender que todo ha cambiado. Estas almas andan dando vueltas en la cama, están buscando un punto de apoyo, no aceptan su nueva forma, intentan seguir viviendo a través de los demás. Leslie dijo que son estas almas las que quedan estancadas. No son malos por naturaleza, pero su dolor, su desesperación, su negación de la muerte pueden hacerlos peligrosos. Se aferran a los vivos como a un ancla. Pueden inspirar acciones que no están en consonancia con la naturaleza humana. Pueden empujar hacia la venganza, hacia el miedo, hacia la agresión. Y todo esto no es por malicia, y por el hecho de que ellos mismos no comprendían que estaban muertos. Lord Birkenhead, que había pasado del mundo político a otro mundo, dijo una frase que luego fue repetida muchas veces por otros. La muerte no existe. Estamos vivos. Simplemente somos diferentes. No exigen adoración. No requieren altares. Simplemente nos piden que recordemos que las fronteras entre los mundos son más delgadas de lo que parecen. Por eso es tan importante el modo como nos despedimos. Pero aún más importante es cómo vivimos. En la siguiente parte, escucharás cómo otra alma, el arzobispo Cosmas Len, le reveló a Leslie la verdad sobre por qué la mayoría de las personas, incluso después de la muerte, no pueden ver el otro mundo. Y sobre lo que nos oculta la realidad en que vivimos ahora. A veces el alma habla y es escuchada. Y a veces el alma dice la verdad, que incluso tiene miedo de admitir ante sí misma. Uno de los visitantes más inusuales que llegó a este mundo a través de Leslie Flint fue Cosmas Len, arzobispo de York, quien murió en 1945, uno de los líderes eclesiásticos más autorizados de su tiempo. Y fue él, el hombre de la sotana, el hombre que una vez habló de Dios desde el púlpito, quien vino después de su muerte, no para confirmar la verdad de la iglesia, sino para complementarla. La voz de Len era profunda, uniforme, como el aliento del viento entre las columnas de una antigua catedral. Habló sin amenazas, sin presiones religiosas, sin miedo. Habló con dolor, pero también con esperanza. Y sus palabras eran como el recuerdo de algo que siempre supimos pero olvidamos. Empezó con algo sencillo. He visto miles de almas perdidas en la oscuridad. No eran malos, no estaban perdidos, no estaban malditos. Eran ignorantes. Es la ignorancia, dijo Len, la razón por la que tantas almas no cruzan al otro lado. Porque nadie les dijo. No les dieron ninguna explicación. Les enseñaron que la muerte lo es todo. Les enseñaron que Dios es un juez distante. Les enseñaron que el alma es una abstracción. Y ellos creyeron. Y ahora que sus ojos realmente se han abierto, ya no pueden ver. Porque nadie les enseñó a mirar. Len dijo, el hombre es un ser espiritual. Vive en un mundo de vibraciones, de luz, de formas que llamas realidad. Pero la realidad no está en la dureza del objeto. Y en cuán dispuesto estés a ver aquello que es más sutil que la materia. Le dijo a Leslie que todos los objetos de nuestro mundo, mesas, paredes, incluso cuerpos humanos, son conjuntos de vibraciones que coinciden con la frecuencia de quienes viven en ellos. Sentimos este mundo porque vibramos con él en la misma longitud de onda. Pero tan pronto como el cuerpo deja de existir, el alma se encuentra en un espacio que vibra de manera diferente. Este nuevo cuerpo es delgado, transparente, pero tan tangible como el anterior. En ella sientes, ves, te das cuenta, pero en un nivel diferente. Len dijo que a veces una persona puede experimentar esto mientras aún está viva. En un sueño, en trance profundo, en caso de pérdida de conciencia, o, durante la práctica espiritual, cuando por un momento la cadena de plata se afloja y el alma va más allá. Citó un texto antiguo que a menudo se lee en los funerales sin darse cuenta de la profundidad de su significado. Hasta que se rompa la cadena de plata, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu a Dios que lo dio. Esta cadena es una conexión entre mundos, tan fino como el aliento, pero fuerte como el amor. Y mientras no se rompa, una persona puede cruzar, ida y vuelta. Pero cuando se rompe, no vuelves igual.
Lang advirtió a Leslie: no todos los espíritus que vienen a ti son brillantes. Hay quienes utilizan la comunicación. Hay quienes tienen sed de poder. No son malos. Están asustados. Pero su miedo puede nublar tu mente. Debes aclarar tus pensamientos. De lo contrario, no te convertirás en un medium, sino en una puerta de entrada al caos. Esta conversación fue grabada, mostrado en la Conferencia de Londres sobre Investigación Psíquica de 1960, y nadie en la sala dudó de que la voz que salía de la cinta no pertenecía a la persona que estaba en la sala. Era la voz de alguien que veía más allá que nosotros, y quien, incluso después de muerto, no permaneció en silencio. En la siguiente parte descubrirás qué ocurre en el momento en el que el alma abandona el cuerpo. ¿Qué siente ella? ¿Qué ve ella? ¿Y por qué algunos pasan fácilmente de una etapa a otra, mientras que otros permanecen en el medio? ¿Qué siente el alma en ese momento cuando el cuerpo ya no la sostiene? Esto no parece un sueño, y no se parece a la muerte como la imaginamos. Esto es recuerdo. Es como si hubieras llevado un abrigo pesado toda tu vida, olvidando que una vez fuiste ligero, transparente y brillante. Y entonces el abrigo sale volando. No te caes. Surges. Cosmalen le dijo a Leslie que la conciencia no desaparece en el momento de la muerte. Es como un barco que se ha separado de la orilla. Los primeros segundos, todavía se oye el suelo, los gritos, el llanto, los médicos, el crujido de la sábana, y luego todo desaparece, como el sonido que se disuelve en el agua. Solo quedas tú. Y, espacio. Este espacio no es un vacío negro. Está lleno de luz. En color. Un ruido que no se puede transmitir con palabras. Allí todo vibra, pero nada perturba. Te sientes como si estuvieras en un mundo que siempre ha estado ahí, pero solo ahora estás en su frecuencia. Len lo llamó un cuerpo de otra materia. No está hecho de carne, pero no de la nada. Está vivo. Se siente. Recuerda. Es en este cuerpo que el alma comienza a comprender. Ella no murió. Para algunos, esto es un alivio. Para otros, es pánico. Porque si vivieras como si el alma fuera una ficción, como si el dolor no significara nada, como si las lágrimas de los demás fueran solo fondo, ahora tienes que ver todo aquello que rechazaste, y no puedes cerrar los ojos. Len dijo: cuando un hombre muere, no cambia. Se convierte en él mismo, completamente, sin filtros, sin ilusiones. No hay excusas. Sientes cada pensamiento que envías a este mundo, cada dolor que causé, incluso con una mirada, cada gratitud que olvidé expresar, cada yo después que nunca se convirtió en ahora. Y si estabas preparado, pasaste sin problemas. Estás siendo recibido, estás siendo guiado. ¿Entiendes? No todo fue en vano, todo continúa. Pero si fuisteis sordos a la vida, no oiréis después de la muerte. Permanece solo, aunque haya miles de almas cerca, porque tus vibraciones son demasiado bajas para que puedas discernirlas. Este es el primer infierno, no llama, no tormento, pero un silencio impenetrable, en el que ni siquiera puedes oírte a ti mismo. Len dijo: mientras estás vivo, estás en el rango de vibraciones densas. Y por eso te parece que la mesa es dura, el cuerpo es real, la casa es eterna. Pero todo esto es una forma temporal. Y una vez que salgas de ahí, verás que esto no era la realidad. Describió cómo a veces el alma abandona el cuerpo mientras aún está vivo, en un sueño, bajo hipnosis, en profunda oración. A veces, a propósito, mediante un largo entrenamiento. A veces, de repente, como un disparo desde dentro. Las personas que han experimentado algo similar hablan de un hilo de plata, una cuerda de luz que conecta su cuerpo y su conciencia. Y mientras ese hilo esté intacto, una persona puede regresar. Pero cuando se rompe, solo queda un camino, hacia adelante. No da miedo. Da miedo no estar preparado. Da miedo no saber que no desaparecerás. Da miedo encontrarse frente a un yo que no reconoces. Por eso Leslie empezó a hablar. Porque los muertos suplicaron. Dígaselo. Que lo descubran mientras aún estén vivos. Para que no sientan dolor después. En la siguiente parte aprenderás que Leslie predijo proféticamente.
que en el futuro nos comunicaremos con las almas, a través de la tecnología, que llegará el día en que la radio será la puerta de entrada, y la muerte ya no será motivo de silencio. El tiempo no es una línea recta. A veces una persona que vive en el pasado habla como si ya hubiera visto el futuro. Leslie Flint, una medium modesta y sin título universitario, dijo una vez algo que al principio se tomó como una indulgencia poética, casi una alegoría. Pero hoy suena diferente. Suena como una advertencia, como predicción. Él dijo: llegará el día en que hablaréis con los muertos, a través de la radio, a través de la televisión, a través de dispositivos que están sintonizados con la vibración deseada. Y entonces la muerte dejará de ser silencio. Esto lo dijo a mediados del siglo XX, cuando los televisores eran cajas en blanco y negro con una pantalla que silbaba, cuando la radio era la voz de un locutor de noticias, cuando la idea de hablar con las almas a través de la tecnología sonó, por decirlo suavemente, extraña. Pero él insistió: estamos rodeados de vibraciones. No lo vemos porque no está en la frecuencia correcta. No escuchamos porque no estamos sintonizados. Pero simplemente cambia el rango y oirás lo que ahora consideras imposible. Lo explicó sencillamente. Cuando enciendes la radio, atrapas una onda. A lo lejos, un hombre habla por un micrófono. Usted está aquí, pero el sonido se vuelve real cuando el receptor está configurado correctamente. Lo mismo ocurre con las almas. Ya están cerca, pero no los escuchas porque tu receptor no está encendido. Y si piensas que esto es poesía, recuerda, antes nadie creía que fuera posible ver en persona a una persona desde el otro lado del planeta. Hoy es una llamada de Zoom. Flint creía que un día la ciencia y la espiritualidad ya no discutirían. Se encontrarán como dos orillas de un mismo océano. Y entonces se creará un dispositivo, tan simple como un dictáfono, y majestuoso como la puerta, y por medio de él hablarán, y no solo a los elegidos, no solo para médiums, no solo en la oscuridad, y a todos, en la casa, en silencio, en el momento justo. Él dijo: enciendes el dispositivo y oirás la voz de tu madre. Enciendes la pantalla y ves al que fue enterrado. Haz una pregunta y recibirás una respuesta, porque las vibraciones estarán disponibles. Y esto no será una sensación. Esto se convertirá en la nueva norma. Lo mismo que hablar hoy con alguien en Tokio por un teléfono móvil. Él no propuso fantasía. Él compartió una visión. Y no es para sorprender. Y para prepararse. Porque cuando la gente deje de tener miedo a la muerte, dejará de tener miedo a la vida. Cuando comprendan que más allá del borde hay alguien esperándolos, vivirán de otra manera, con significado, con amor, con una elección, y la muerte dejará de ser el fin. Será solo un cambio de marea. En la siguiente parte, escuchará cómo el famoso médico, profesor de medicina Silas Mitchell, un hombre de ciencia, se encontró con un fenómeno que cambió para siempre su comprensión de la vida y la muerte. Y su historia no es misticismo. Esta es una experiencia real. A veces no es el médium quien escucha la voz de otro mundo. Y el médico no es un clarividente sino un hombre con una bata blanca. Alguien que está acostumbrado a operar con hechos, anatomía y lógica. El que sabe dónde está el corazón, cómo late la sangre y cómo muere el cuerpo. Pero un día este hombre se encuentra con algo que no está en los libros de texto. Y entonces, la ciencia queda en silencio. Silas Mitchell es un respetado médico estadounidense y el fundador de todo un campo en la neurología. Un médico con amplia experiencia. Racionalista. Un hombre que se escuchaba con confianza, no porque hablaba con acertijos, sino porque hablaba con precisión. Él no creía en las almas. Hasta una noche. Ocurrió un día de invierno normal y corriente. Los trabajos finalizaron alrededor de las 10 de la noche. Estaba cansado, exhausto. Querer beber leche es un simple hábito humano. Fue a la cocina, tomó una bebida y se fue a la cama. La casa estaba tranquila, como debía ser en la casa de un médico que escuchaba decenas de corazones en un día. Y de repente, sonó el timbre. Tarde, inesperado, ansioso. Él sabía que un llamado así nunca sucede así como así. Se puso el abrigo, bajó las escaleras y abrió la puerta.
Había una niña parada en el umbral. Flaco, silencioso, con un vestido de lana verde y un chal gris en la cabeza. Los zapatos de sus pies estaban viejos y desgastados. Toda su figura es como el aliento de la pobreza. Ella no entró en la casa. Ella no preguntó. Ella dijo: mi madre está enferma. Por favor. Se dio cuenta, no habría dinero. No habrá ayuda, no habrá nada, excepto deuda. Pero aún así, él fue, porque la conciencia de un médico es más fuerte que la comodidad. Caminaron por las calles nocturnas y bajaron al barrio pobre. Entramos en la casa. Subimos las escaleras. Entró en una habitación que olía a humedad y pobreza. Había una mujer acostada en la cama con fiebre. Neumonía. Él ayudó lo mejor que pudo. Dio recomendaciones. Prometió venir mañana. Se giró para decirle a la muchacha que encendiera la estufa. Y ella se fue. Le preguntó a la mujer: ¿dónde está tu hija? La mujer miró hacia arriba y dijo en voz baja: mi hija murió hace 2 meses. Se quedó congelado. Describió a la niña. Vestido. Chao. Color de los ojos. Miedo en la voz. La mujer señaló el armario en silencio. Él lo abrió. Dentro está el mismo vestido verde. Y ese mismo chal. Él no podía hablar. Él es un médico. Él es un científico. Es un hombre entrenado para excluir todo lo irracional. Pero él la vio. Él escuchó su voz. Él caminó a su lado. Ella era. Michei escribió: me parece que no hay un muro sólido entre el mundo en el que vivimos y el mundo al que vamos después de la muerte. Hay una cortina. Y a veces se abre. Comenzó a recopilar ese tipo de historias. Primero, tenga cuidado. Luego, sistemáticamente. Porque entendí, aunque la ciencia permanezca en silencio, la experiencia no debe ser ignorada. Y su caso está lejos de ser el único. En la siguiente parte conoceréis el segundo episodio que le ocurrió al joven paciente de Michei, acerca de la muerte clínica, sobre el viaje más allá, y sobre cómo se veía a sí mismo, como si fuera desde fuera, y no estaba preparado para ello. A veces crees que tienes todo bajo control. Estás vivo, estás respirando, estás haciendo planes. Te acuestas en la mesa de operaciones con la confianza de que despertarás. Y de repente, ya no te despiertas. Vas a salir. Y empiezas a ver cosas para las que no estás preparado. El paciente de Silas Michei, un hombre joven, se vio obligado por razones de salud a abandonar su país e ir a Suiza, con la esperanza de que el aire de la montaña lo curara. Pero ni siquiera la frescura alpina ayudó. Los médicos locales dijeron: es necesaria una cirugía. Sin ella no hay camino. Él estuvo de acuerdo. No había ninguna duda. Solo miedo. El miedo es el mismo que el de todos, no al dolor, sino a lo desconocido. Cuando le pusieron la máscara sintió que perdía el conocimiento. Pero lo que ocurrió después quedó más allá del alcance de la anestesia. No se sumergió en la oscuridad. Él salió al mundo. No sentía su cuerpo. No sentí ningún dolor. Pero sentí una presencia. Mí mismo. Completo. El verdadero. Claro. Miró a su alrededor y vio una sala de operaciones. Profesores. Enfermeras. Y yo, tumbado en la mesa. Era él. Su cara. Sus manos. Su cuerpo. Pero él estaba afuera. Y no fue un sueño. No en un sueño. Era más claro que todo lo que había sabido antes. Él estaba en shock. No por dolor. De la bifurcación. Por lo que vi, no soy un cuerpo. Yo soy conciencia. Soy un observador. Y el cuerpo es solo una cáscara. Intentó comprender, ¿estaba muerto? ¿O simplemente siguió adelante? En ese momento sus pensamientos se dirigieron hacia casa. A los padres. Para aquel que era querido. Y como por arte de magia estaba allí. Él vio a su madre. Ella estaba sentada en una silla. Sheila. Papá estaba leyendo el periódico. Noche cálida y familiar. Todo estaba como antes. Pero él era solo un fantasma. Él habló. Gritó. Susurró. Mamá no oyó. Hasta que de repente levantó la cabeza. Y una mirada de alarma cruzó su rostro.
Era como si el alma sintiera algo que la mente aún no había percibido. Él estaba allí, pero no pudo regresar. Luego pensó en su hermano. Sirvió en la marina, en algún lugar del Caribe. Un pensamiento y ya está ahí. El hermano estaba al mando. Y de repente se pasó bruscamente la mano por la cara, como si algo le estorbara. Se puso pálido. Dicho, me pareció. Pero él lo sintió. Ese momento fue el más terrible, porque llegó el entendimiento. Estoy aquí, pero estoy solo. Nadie puede oírme. Nadie me ve. ¿Y si esto fuera para siempre? Por primera vez pensó en Dios. No con oración, con desesperación. Oh Dios mío, no estoy listo. Pero no hubo respuesta. Solo había una sensación de soledad que me apretaba como un anillo. Y de repente, mareos, oscuridad y volver. Abrió los ojos. Frente a él hay un profesor. La máscara se ha quitado. Las voces se escuchan de nuevo. La paz ha regresado. Pero él mismo ya no era el mismo. Le contó todo a Silas Mitchell. Lo dudaba y tenía miedo de parecer anormal. Pero no pude evitar decirlo. Porque era demasiado real para ser un sueño. Y Mitchell se dio cuenta. Esto no es una alucinación. Esto no es un efecto de la anestesia. Esta es la salida. Y esta es la prueba. Si una persona puede ver su cuerpo, entonces no es un cuerpo. Y si no es un cuerpo, entonces la muerte no es destrucción. Esto es desunión. Y tal vez una transición hacia quienes realmente somos. En la siguiente parte descubrirás lo que sintió este joven cuando se dio cuenta por primera vez de que existía entre mundos. Y qué miedo da cuando no te ven, pero ves a todo el mundo. ¿Qué es más terrible, morir o vivir siendo invisible? Para el alma que abandona el cuerpo pero no puede regresar, el mundo sigue siendo igual de familiar y al mismo tiempo completamente extraño. Ves las paredes, ves caras, ves las manos de tus seres queridos, pero nadie te ve. Hablas, pero los sonidos no llegan a sus oídos. Gritas, pero el aire no se mueve. Intentas existir, pero el mundo entero está como en un capullo que no te deja pasar. Un joven, paciente de Silas Mitchell, que sobrevivió a la muerte clínica, se encontró en este espacio. Estaba en el cuerpo, pero fuera del cuerpo. Estaba en el mundo, pero no era parte de él. Regresó a su casa, donde su corazón sentía calor, esperanza, pertenencia. Vio a su madre, a su padre, las sombras del atardecer, la lámpara sobre la mesa, el hilo, la aguja, todo como antes. Pero entre él y este mundo había algo que no podía describirse con palabras. Un silencio que hace encoger tu alma. Intentó tocarlo, pero no pudo. Se acercó a ellos, mentalmente, energéticamente, con todo su ser. Y en algún momento, la madre levantó la cabeza. Fue como si sintiera algo. Una mirada de preocupación brilló en sus ojos, sin razón aparente. Pero fue tan preciso como un golpe al corazón. Ella miró a su marido. Ella me habló de su hijo. Ella sintió que él estaba cerca, pero no entendí de dónde venía. Y en ese momento el joven se dio cuenta que el dolor está en estar muerto, no en desaparecer. Y solo entre los vivos. Él quería irse. Simplemente desaparece, porque quedarse se hizo insoportable. Sus pensamientos lo llevaron a su hermano, quien en ese momento estaba sirviendo en un barco en el Caribe. Se concentró. Flujo de conciencia. Y él ya está allí. Océano, metal, viento, volante, capitán. El mar está vivo. Y junto a él está su hermano. Se quedó allí, discutiendo algo con un colega. Y de repente, se quedó congelado. Se pasó la mano por la cara. Dicho, ¿qué fue eso? Me pareció. Él lo sintió. No lo entendí, pero lo sentí. El joven estaba temblando. No del frío, del entendimiento. Yo soy. No puedo ser visto, pero yo soy real. Yo existo, y puedo acercarme más. Él ha vuelto. Más precisamente, me encontré nuevamente en el espacio intermedio, donde no hay hogar, donde no hay barco, donde no hay tiempo, solo el mismo, y falta de comunicación.
Este espacio es como un pasillo con espejos en el que no te reflejas. Caminas y nadie se da cuenta. Gritas y el silencio suena como respuesta. Llamas a Dios, y solo oyes tu propia voz, resonando sordamente en las paredes. Oró por primera vez. Oración verdadera. No por miedo, pero desde una profunda soledad que no se puede expresar. Y aún así, no hubo respuesta. Sintió que su esencia se desmoronaba, como si se disolviera en ese mundo extraño. No tenía sentido del tiempo. No sentía su cuerpo. Él no se sentía él mismo. Él simplemente era. Y entonces, de repente, como un trueno en el vacío, la rotación, movimiento, y volver, ojos abiertos, inhalar, luz, y todo a nuestro alrededor vuelve a ser real. Pero ya no es el mismo. Experimentó cosas que la mayoría de la gente no experimenta. Aprendió lo que era estar en el medio y no saber si algún día volvería a ser parte. En la siguiente parte conocerás qué conclusiones extrajo Silas Michei de estas reuniones. Y por qué empezó a hablar de la muerte, como una gran ilusión en la que nos vimos obligados a creer. A veces la mentira más grande no es la que te dijeron, y lo que creíste en ti mismo, sin hacer preguntas. Silas Michei, médico, científico, hombre de hechos y diagnósticos, vivió una larga vida creyendo, como millones de otros, que la muerte es el límite. Irresistible, absoluto, irrevocable. Pero después de lo que vio, escuchó y sintió a través de sus pacientes y su propia experiencia, ese límite comenzó a disolverse. Ya no podía llamar a la muerte el final. Ya no podía ver en su último aliento, desaparición. Porque se dio cuenta. No tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo del silencio en el que nadie nos ha explicado qué va a pasar a continuación. Empezó a hablar de ello. Con cuidado. Sin grandes palabras. Pero cada vez su voz sonaba más firme. La muerte es una ilusión. Grande, antiguo, culturalmente formado, pero aún así una ilusión. Escribió que todos estos casos, encuentros con espíritus, experiencias extracorporales, visiones repentinas no pueden descartarse como coincidencias, sueños, efectos secundarios o trucos cerebrales. Porque si tan solo uno de ellos fuera real, entonces todo el modelo se derrumbaría. Él dijo, hemos construido una civilización en la que todo lo que no se puede tocar se considera inexistente. Pero es precisamente lo que no podemos tocar lo que permanece con nosotros por más tiempo. Amar, memoria, miedo, conciencia. Y si la conciencia permanece, entonces ¿quién muere? Una pregunta que se hacía una y otra vez. Comenzó a estudiar textos religiosos antiguos, no como creyente, sino como investigador. Encontró en ellos referencias al hilo de plata, al espíritu que regresa a Dios. Sobre mundos sutiles, sobre transiciones, sueños, ascensos. Se dio cuenta de que todo esto ya se había dicho. Pero lo olvidamos. Nos era más cómodo no recordarlo. Porque si la muerte no es el final, entonces cada acción tiene una continuación. Cada palabra tiene consecuencias. Cada pensamiento es una forma. Cada insulto es un reflejo. Y cada miedo tiene una cara. Él escribió, si la gente supiera lo que sentiría después de la muerte, vivirían de otra manera. No temeroso de Dios. No ritualista. Profundo. Responsablemente. Con un amor que no se puede ocultar bajo tierra. Fue entonces cuando empezó a hablar a los pacientes de una manera diferente. No se trata solo de tratamiento. Y sobre el hecho de que es importante perdonar mientras estás vivo. Lo que es importante decir, te amo todavía se escucha. Que es importante vivir de tal manera que no tengas miedo de mirarte al espejo si de repente te despiertas del otro lado. Michei no se convirtió en predicador. Él siguió siendo médico. Pero sus manos ya no solo curaban el cuerpo. Intentaron preparar el alma. Ya no tenía miedo. Porque entendí, la muerte no da miedo. Una vida vacía es terrible. En la siguiente parte escucharéis las historias de quienes regresaron de allí, no solo con recuerdos, pero con el don de ver, oír, sentir a los que quedaron del otro lado. Y lo más importante es llevar vivo su mensaje. Cuando una persona muere y regresa, nunca volverá a ser la misma. No porque viera luz al final del túnel,
porque entró en esta luz y salió sin perderse, porque tocó algo que hemos olvidado. El alma no es una imagen. Esta es la realidad. Hay pocas personas así, pero aquellos que han pasado por la muerte y han regresado llevan algo diferente dentro de ellos. No solo sobrevivieron, fueron reescritos desde dentro. Su habla se vuelve más suave. Su mirada es más profunda. A menudo permanecen en silencio más tiempo de lo habitual, porque no saben transmitir lo que no tiene palabras. Pero lo principal es que sientan a los demás. Algunos de ellos regresan con un regalo. Escuchar, ver, sentir a aquellos que otros consideran muertos. No son médiums en el sentido clásico. Son puentes. No les enseñaron cómo comunicarse con los demás. Es solo que después de la transición, este canal permaneció abierto. Una de esas historias es la de Elizabeth Harrison, madre de 3 hijos que experimentó la muerte clínica después de un parto difícil. Cuando su corazón se detuvo, se encontró en un lugar donde no había tiempo, ni dolor, ni pensamientos, solo presencia. Y en esta temporalidad ella no vio a Dios. Y lo que no hizo. Ella vio a los niños llorar de soledad cuando estaba demasiado cansada para abrazarlos. Ella vio cómo su marido la miraba con esperanza y ella se dio la vuelta, escondiéndose tras el cansancio. Ella vio cómo la vida pasaba, pero no vivió. Y no hubo juicio. No hubo veredicto. Solo existía la verdad, que ya no se podía negar. Ella ha vuelto, con una cicatriz en el cuerpo y con una epifanía en el corazón. Desde entonces sintió quien estaba cerca. Podía describir el olor de su abuela muerta parada en el umbral. Podía hablar con la voz de su difunto padre cuando tocaba las fotografías. Y lo más importante, podía transmitir mensajes que nadie más había dicho. Ella no pidió esto. Simplemente fui allí y regresé con una parte de esa luz dentro. Otro caso es la historia de Frank Lynch, un empresario que pasó varios minutos en muerte clínica después de un accidente. Regresó con la sensación de que sus manos estaban envueltas en cadenas. Y ese sentimiento no desapareció. Se dio cuenta de que se trataba de cadenas de mentiras, porque durante la mayor parte de su vida había dirigido un negocio deshonesto, engañando a los clientes y escondiéndose tras sutilezas legales. Él no solo se arrepintió, sintió todo el dolor que había causado. No metafóricamente, físicamente. Cada contrato es como un enlace. Cada manipulación es como un nudo. Y ahora su tarea era romper estas cadenas, no a través del arrepentimiento, sino a través de la corrección. Comenzó a ayudar, en silencio, sin publicidad. Pero las manos ya no estaban frías. Alcanzaron la luz. La tercera historia es María de Laren, la chica que vivía solo para ella misma. Después de la sobredosis, su corazón se detuvo. Ella se encontró en el vacío, no en el infierno, no en el cielo, y en nada, sin dolor, sin alegría, sin pensamientos, solo una soledad que no se puede describir ni soportar. Ella ha vuelto, y comencé a vivir como si cada día fuera una oportunidad. Una oportunidad de llenar ese vacío con algo real. Estas historias no son leyendas. Son los recuerdos del alma, grabados, publicados, preservados. Y todos tienen un motivo. Tu vida no es lo que te sucede. Esto es lo que dejas en los demás. En la siguiente parte escucharás lo que significa mirarse en el espejo de tu alma, mientras aún estés vivo. ¿Y por qué es mejor ver la verdad en la vida que esconderse de ella en la eternidad? Cuando todo esté dicho, cuando las voces se callen, solo queda el silencio. Pero este no es el silencio que tememos. Es el silencio en el que finalmente te escuchas. Todo lo que aprendiste en estos minutos, todo lo que escuché de los labios de los que regresaron, todo lo que Leslie Flint transmitió, todo lo que Silas Michey admitió, todo lo que vivieron Elizabeth, Frank, María, conduce a una pregunta simple, aterradora, pero liberadora. ¿Estás listo para conocerte a ti mismo? No con la imagen, no con apariencia, no con lo que muestras en las redes sociales. Con tu yo real, con cada pensamiento que enviaste a este mundo, con cada mirada que dolía, con cada palabra que no podría decir, con toda la bondad que nunca me atreví a mostrar. Porque cuando dejas este cuerpo,
No habrá tribunal allí, no habrá horno infernal, no habrá ningún ángel aterrador con un libro de deudas. Habrá un espejo, y en este espejo estás tú, tal como eras. Cada día, cada pensamiento, cada temblor, cada verdad que escondí, y cada mentira que creí. Y si dices, no estoy listo, entonces tal vez tu infierno ya ha comenzado, porque el infierno no es un lugar, es la incapacidad de soportarse a uno mismo, y el cielo no es una recompensa, es un reconocimiento interno de que has hecho todo lo que podías, que viviste con amor, que no te quemes por dentro. Y por eso, si todo lo que escuchaste resonara aunque sea por un momento, haz lo principal, detener, mira dentro de ti, pregunta, ¿en quién me he convertido? ¿Y quién más puedo ser? No mañana, no en mi lecho de muerte, mientras aún haya un cuerpo, mientras el corazón late, mientras las lágrimas son cálidas, mientras las manos puedan tocar. Por ahora, las palabras pueden consolar, mientras todavía haya una posibilidad. No vivimos por miedo a la muerte, vivimos para dejar un rastro de luz. Y la muerte no es el final, es solo un espejo, y en él no verás a nadie más, a tú mismo. Si esta historia te conmovió, deja un comentario, comparte lo que sentiste, escribe, no para mí sino para ti. Así sería si vieras aunque sea un destello de verdad en esta luz. Suscríbete si quieres seguir viendo el mundo más profundo de lo que parece. Y deja que este video se convierta en un espejo en el que no tengas miedo de mirarte. Que haya paz contigo, y luz, y el silencio, en el que por fin te escucharás a ti mismo.